He aquí el ejercicio planteado en la prueba integradora correspondiente a la asignatura de electricidad. Su enunciado es: se requiere conocer la potencia asociada a cada fuente y determinar si la fuente suministra o consume corriente en el circuito. Bueno, he aquí el ejercicio planteado, ya resuelto, el cual lo voy a proceder a explicar de una forma detallada. Bueno, el primer paso a tener en cuenta es la identificación de los nodos principales. He aquí en el ejercicio son 3 nodos principales. También hemos de identificar la fuente de voltaje y la fuente de intensidad. El siguiente paso a seguir es con cuál de todos los métodos enseñados en clase lo vamos a resolver. El método más eficiente sería el método de supernodos, el cual lo pasaré a explicar en los siguientes minutos. Bueno, para hacerlo de una forma más rápida y más fácil, he aquí sacado la ecuación de la fuente, que vendría a ser voltaje 0, que sería el voltaje de la fuente. Esto aplicando lo enseñado en clase sería el voltaje mayor menos el voltaje menor, que esto vendría a dar igual a 0. Entonces el voltaje menor es igual a V sub 0, que sería V1 es igual a V sub 0. Ya, acá en la parte del supernodo, que lo puede ver aquí graficado, lo resolvemos de esta manera, teniendo en cuenta que tenemos en cuenta que el voltaje 2 y el nodo 2 y el nodo 3 se encuentran enlazados con el supernodo. Como puede observar, hemos transformado las resistencias de resistencia a conductancia, lo cual la fórmula es la siguiente: conductancia es igual a 1 sobre la resistencia. Esta es la fórmula para aplicar y llevar de resistencia a conductancia. Bueno, he aquí el supernodo. Tomamos el voltaje de referencia, que vendría a ser 0, menos el voltaje 2, que vendría a ser del nodo 2, la conductancia de 4, que sería de G4, asimismo el voltaje de referencia menos el voltaje 3, que vendría a ser del nodo. Como sabemos que los voltajes de referencia siempre van a ser 0, no se los toma en cuenta en este ejercicio. Simplemente pasamos a la multiplicación directa, que sería G2 por V2, me daría menos G2 V2, y acá G4 por V3, que sería menos G4 V3, esto es igual a 0. Esta es la segunda ecuación, esta es la primera ecuación, y acá resolvemos los dos nodos de la forma tradicional, colocando que G1 es igual a V2, que sería el nodo de igual parte de la intensidad, y lo mismo el G1 V1. ¿Por qué? Porque tienen estas direcciones. De acuerdo a sus direcciones se le va a ir. Bueno, aquí en el nodo 2 hemos utilizado un factor común para poder dejarlo expresado de una mejor forma. Como podemos ver, aquí hay valores que se repiten. Uno sería G2, V2, V2 y V2, la cual hemos sacado el factor común, que sería menos V2, y hemos aplicado que G1, G2 y G3 irían en diferentes para poderlo resolver de una mejor forma, y G3, que sería el último valor, y esto sería igualado a 0. Esta es nuestra tercera ecuación. Aquí en el nodo 3 hemos aplicado factor común, el cual lo procedemos a resolver de esta forma para que nos quede una ecuación mucho mejor ordenada, en la cual sería el factor común G3, y de ahí sucesivamente se iría colocando los valores, y acá tenemos el último factor, que es G3 menos V2, esto es igual a menos y L. Como en el ejercicio nos pedía también la potencia, y como no nos dieron valores numéricos para poderlo calcular, simplemente hemos dejado expresada la fórmula, que sería potencia es igual a intensidad por V sub 0, las unidades en las cuales se mide esto. La potencia son los watts. Ingenieros, tengan ustedes muy buenas noches.
Mi nombre es Jairo Plaza. En este caso vengo a hacerles la resolución del ejercicio correspondiente al examen integrador del segundo parcial. Una de las problemáticas es para la prueba de resistencia de materiales, nos pide diseñar un rodillo para una banda transportadora, para lo cual tendríamos como incógnita, tendríamos el diámetro del eje, el ángulo de giro y la deformación unitaria máxima. A la vez, el ejercicio nos da los siguientes datos. Nos dice el ejercicio que vamos a trabajar con un acero IC o SAE 1045. También nos dice en la tabla de este acero de aquí, nos dice que tenemos un tau permisible que en la tabla vamos a encontrar como punto de fluencia de 310 megapascales. Ahora tenemos una potencia de 3 HP, tenemos 10 de las revoluciones, tenemos 10 revoluciones por minuto. Y para poder calcular lo que es la deformación unitaria nos da la longitud del eje, que es de 0.5 metros. Ahora bien, para efectos de cálculo nosotros hemos llevado estos valores a medidas, o en este caso medidas de unidades, que nos permitan simplificar entre ellos al momento de aplicar la fórmula. Ahora bien, nosotros hemos asignado varios diámetros, en este caso sería 3.5 pulgadas para el diámetro mayor del rodillo, y para el diámetro menor tendríamos 1.5 pulgadas. Y un chaflán que está en la parte de aquí dominada con la parte verde, tenemos de 5.16. Ahora bien, nosotros tenemos que tratar de sustentar mediante un cálculo si es que estos valores asignados son factibles o no. Para lo cual vamos a empezar a resolver con las fórmulas. En este caso primero vamos a empezar con torque. Y nos dice que la fórmula de torque es igual a potencia que divide a 2pi por frecuencia. Entonces hacemos la parte matemática, ¿sí? Y eliminamos pues las unidades que tengamos que eliminar, y vamos a tener nuestro resultado acá ya de la multiplicación de la parte matemática. Y nuestro primer dato, vamos a tener nuestro primer dato, que es este de aquí, que es del torque. Bien, dentro de la siguiente fórmula pues que vamos a utilizar, nos va a pedir el valor de J. Ahora nosotros vamos a realizar el cálculo de J. J dice que es igual a 1/2 que multiplica pi por c a la cuarta. Ahora decimos que es c. C sería en este caso el diámetro menor del rodillo que vamos a usar, ¿sí? Entonces hacemos la parte matemática nuevamente y nos va a dar como resultado que J es igual a 0.49 pulgadas a la cuarta. Bien, continuando con nuestro ejercicio, nosotros vamos a utilizar esta es la fórmula general, ¿sí? Para lo cual, ya en este caso, nosotros vamos a tener esta parte de aquí, que es la incógnita, sería en este caso. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a poder calcular esta acá? Nos vamos a ir a la siguiente tabla, en la cual nosotros tenemos que hacer un cálculo que dice que el diámetro mayor dividido para el diámetro menor. Entonces nos va a dar este resultado que tenemos acá. Esto es para el caso, se podría decir que para el caso de las Y. Ahora, para el caso de las X, va a entrar la parte de lo que es el chaflán, que ya hemos hecho la división, que nos da 0.3, y la parte del diámetro. ¿Qué diámetro estaríamos hablando? El diámetro menor de nuestro rodillo, y nos va a dar este valor. Ahora bien, nosotros vamos a hacer la intercepción, buscamos el valor que nos ha dado en la parte de las X que le corresponde a este valor de aquí. Tenemos 0.2 o sería 0.20 para el caso de aquí de las X. Entonces marcamos nuestro punto aquí y hacemos una línea perpendicular y subimos hasta la parte donde nos dio este resultado de aquí, ¿sí? Entonces nosotros vamos a subir, y vemos a dónde vamos a hacer la convergencia. Este valor que está aquí, ¿cuál es el valor que determinamos? Es el valor de esta curva. Entonces es justamente a donde se nos unieron las dos líneas. Sería en este caso la que sube de aquí y la que viene de acá. Para lo cual vamos a obtener este resultado de acá.
1.26. Que este sería el caso, esta acá es la que vamos a reemplazar en esta parte de aquí. Ahora bien, haciendo el despeje de la fórmula que nos dice que la C es el radio del diámetro, que sería el caso de este diámetro de aquí, vamos a hacer nuestra fórmula, vamos a hacer el despeje de la fórmula y nos quedaría que C es igual a tau máximo que multiplica J sobre K por la torsión. Entonces lo único que hacemos en la parte matemática de reemplazar los valores, ¿sí? Los valores que nos dio en un inicio, que nos teníamos establecido, con los valores que nos dio el ejercicio como tal. Entonces, ya al haber ingresado todos los datos, vamos a obtener el resultado de 0.92, ¿sí? Que esto va a ser el valor de C, solamente C. Ahora dice que este valor de aquí, o sea, este diámetro que tenemos aquí, va a ser igual a 2C. Ahora, este valor que tenemos acá, dice que va a ser igual a 4C. Entonces, hemos llevado esto para el efecto de cálculo, hemos llevado para el diámetro de aquí, vamos a tener que es igual diámetro del eje número 1, que sería el pequeño, tenemos que es 2 por C, lo único que hacemos es multiplicar por el valor que ya hemos sacado con la fórmula, nos da 1.84 y podríamos decir que casi está acercado a la parte o a los valores que se asignó en un inicio para el eje. Y para el diámetro del eje número 2 tendríamos 4, porque ya dijimos que es 4 veces C el diámetro mayor. Lo único que hacemos es multiplicar por el resultado que ya nos dio de C de la fórmula y nos va a dar 3.68, para lo cual vemos que son valores que están de cierta forma bastante acercados para poder determinar que el valor o los valores que hemos nosotros ubicado a la parte para los ejes están bastante apegados a los valores que tenemos. Bien, continuando con nuestros cálculos y desarrollando las incógnitas que nos está pidiendo el ejercicio, para este caso el ángulo de giro. Tenemos nuestra fórmula que el ángulo de giro pues nos dice que es igual a torque por longitud sobre J por G. Ahora, en este caso, G es una nueva incógnita, en este caso que estamos encontrando dentro de las fórmulas, porque en las fórmulas de los ejercicios anteriores ya hemos ido buscando cada una de estas de aquí. Ahora bien, para la mayoría casi de todos los aceros, G es igual a este valor de aquí. Que para efectos de cálculo, pues para efectos de cálculo, si puedes suprimir las unidades que tenemos que suprimir, hemos llevado a libras por pulgadas al cuadrado. Resolvemos la parte matemática y nos va a dar un valor que es, en este caso, si podemos observar, se han suprimido todas las unidades. En este caso, bien, eso nos quiere decir que para este valor de aquí, para este valor de phi, su unidad siempre va a ser en radianes. Continuando con el cálculo, vamos a hacer el cálculo de deformación unitaria máxima y tenemos nuestra fórmula que C es igual a phi sobre longitud. Realizamos la parte matemática nuevamente y en este caso pues también tenemos que se elimina esta unidad de aquí con esta unidad de aquí y de igual manera nos va a dar en radianes, ¿sí? Nuestra parte matemáticas en este caso nos dio el resultado de 2.55 por 10 a la menos 5 radianes. Con esto de aquí podemos dar por concluido el ejercicio de resistencia de materiales y ya pudiendo ver que para los diámetros que nosotros hemos asignado pues podemos decir que están bastante acercados a lo que en un inicio se planteó. Entonces, para lo cual pues no nos queda nada más que darles las gracias a ustedes por su gentil atención, esperando tener buena aceptación pues con las respuestas que hemos buscado en base a todas las clases que hemos recibido durante todo este parcial. Buenas noches, ingenieros, soy Alexander Paz. Estoy a punto de presentarles lo que es la fuente reguladora de voltaje creada a partir del reciclaje de una fuente de poder de una desktop o de la computadora de mesa, una fuente ATX. Entonces voy a proceder al encendido de la fuente y me va a marcar en su salida de 12 voltios
Tiene la salida de más 12 voltios, una salida de menos 12 voltios, tiene una salida de más 5 voltios, otra salida de más 5 voltios y una salida de 3.5 voltios, los cuales se corroboran en el multímetro marca Fluke 287. En este puerto está la conexión de la fuente regulable de voltaje, en la cual nos viene desde 1.20 voltios y en el multímetro nos da 1.25. Al hacer el incremento va a la par. Este Fluke 287 es de precisión, entonces nos va a marcar con más decimales. El máximo voltaje que alcanza es de 11 voltios, 11.0 voltios, y en el Fluke, en el multímetro, nos da 11.035 voltios de corriente continua. A continuación voy a proceder a destapar la fuente, más no sin antes apagar el equipo para precaución de nosotros y la desconexión. De este modo indicaré cómo está compuesta la fuente internamente. La fuente tiene 12 conectores banana, un LED rojo, un potenciómetro o resistencia variable de 10 kiloohmios y un voltímetro. Internamente se puede ver cómo están conectadas las salidas, ya que en la placa de la fuente nos indica la coloración de cada cable, los cuales están conectados. Está el potenciómetro en la parte interna, están las salidas de la fuente variable, la conexión del voltímetro, se aprecia el LED, para lo cual en los conectores, en las partes que están expuestas, se le ha colocado termocontraíble, es un aislante termocontraíble, y se le ha dejado las salidas, ya que en la placa de la fuente nos indica la coloración de cada cable, los cuales están conectados. Está el potenciómetro en la parte interna, están las salidas de la fuente variable, la conexión del voltímetro, se aprecia el LED, para lo cual en los conectores, en las partes que están expuestas, se le ha colocado termocontraíble, es un aislante termocontraíble, y se le ha dejado los cables excedentes para futuras conexiones, para futuras tomas, se les ha dejado intactos. Además está la fuente, el regulador de variable LM317 está conectado y está aislado con dos capas de un papel aislante de Kevlar. Entonces, de esta forma está conectada internamente nuestra fuente de voltaje regulable. Y de esta forma está constituida la fuente regulable de voltaje. Y otra vez ensamblado. Mi nombre es Emanuel Figueroa. He aquí el ejercicio postulado de la materia de termodinámica en nuestro examen integrador de tercero electromecánica, cuyo encabezado dice: determinar y justificar los volúmenes específicos para el agua dentro de un recipiente cilíndrico herméticamente cerrado, si el volumen del cilindro es de 123 centímetros cúbicos, el cual está a una temperatura de 188.6 grados Fahrenheit, además determinar la masa y la presión de saturación. Una vez leído el encabezado, podemos sacar los datos, donde simplemente vamos a hacer unas pequeñas conversiones de unidades debido a las fórmulas que vamos a utilizar. Temperatura, el dato nos da en grados Fahrenheit, pero nosotros, debido a las tablas que vamos a usar para los cálculos, necesitamos grados centígrados, y 188.6 grados Fahrenheit es igual a 87 grados centígrados, y 123 centímetros cúbicos son igual a 1.23 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Muy bien, nos pide calcular la presión
y nuestra masa, así como los volúmenes específicos. Entonces vamos a hacer esta pequeña tablita. ¿Por qué? Porque debido a que la temperatura de 87 grados centígrados que nos da el dato no se encuentra tabulada en las tablas de cálculos. Entonces, debido a esto, se debe proceder a hacer una interpolación. ¿Cómo se realiza la interpolación? Utilizando el número más cercano anterior y el número más cercano superior, en este caso 85 grados centígrados y 90 grados centígrados. Aquí los valores del volumen específico del agua a 85 grados centígrados y aquí el valor del volumen específico del agua a 90 grados centígrados. Mediante esto vamos a calcular con interpolación los valores de volúmenes específicos a 87 grados centígrados. Entonces, venimos aquí a esta pequeña formulita que dice f de x es igual a f de x1 más f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Aquí tenemos la formulita ya con los datos cambiados y tenemos como resultado 0.0010336 metros cúbicos sobre kilogramos, que también los tenemos aquí. Muy bien, ahora vamos a calcular nuestro valor del volumen específico del gas que tenemos aquí. Vamos a utilizar la misma fórmula de interpolación que usamos para encontrar el volumen específico del agua. Entonces aquí simplemente vamos a cambiar los datos, vamos a reemplazar y como resultado vamos a tener aquí 2.63938 metros cúbicos sobre kilogramos. Para el cálculo de la diferencia de nuestros volúmenes específicos tenemos una pequeña formulita que nos dice que la diferencia en los volúmenes específicos es igual al volumen específico del gas menos el volumen específico del agua. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar los datos y aquí están los datos reemplazados. Tenemos como resultado 2,63835 metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos ahora a hacer el cálculo de nuestro volumen promedio. Dice en la pequeña formulita, el volumen promedio es igual al volumen específico del agua más la calidad por la diferencia de nuestros volúmenes específicos. Vamos a reemplazar datos aquí y como resultado vamos a tener 2.2963981 metros cúbicos por kilogramos. Como también nos pide calcular la presión y debido a que la presión en 87 grados centígrados no tenemos, vamos a realizar una pequeña interpolación. Vamos a reemplazar los datos en la fórmula ya antes utilizada y tenemos como resultado que la presión a 87 grados centígrados es de 62.794 kilopascales. Claro, también nos pedía la masa. Nuestra pequeña formulita de la masa dice que la masa es igual al volumen total dividido para el volumen promedio. Tenemos aquí, simplemente reemplazamos los datos en la formulita y tenemos que nuestra masa es de 5.3562 por 10 a la menos 5 kilogramos. Y es así como resolvemos nuestro ejercicio de termodinámica del examen integrador de tercero electromecánica.